Mordred, ese personaje tan atrapante desde tan solo su aparición en Fate Apócrifa. No podemos negar que es un personaje que causa interés con su caracterización desde el inicio, aunque tampoco es la razón primordial para que nosotros, el espectador, esperemos algo de ella, ya que esta razón proviene de su origen y leyenda justamente, donde este personaje fue quien acabó con la vida de Arturo traicionándolo a su propio padre, causando más tarde la caída del verdadero rey por las heridas tan graves que le provocó. En su aparición podemos notar cómo tiene cierto resentimiento hacia que la traten como una mujer, y esto es precisamente porque ella fue criada como un hombre para que fuera bien vista como apta para este puesto. Es más, solo con ver su armadura podemos notar que si esconde su cara con el casco es porque no le queda de otra si quiere llegar a sus objetivos, que sería ser el rey de Camelot en algún momento. Este solo podía quitárselo únicamente con Morgana, así que ya desde su historia nos están diciendo directamente que la vida de Mordred fue basada en la mentira. Hacer que no te reconocieran como el hijo de tu propio padre e incluso no saber que a quien más admirabas por su tipo de reinado era tu propia familia, todo por las decisiones de tu progenitora. Al final la vida de Mordred siempre fue decidida por alguien, donde nació de una unión entre Arturia y su hermana mediante un conjuro de Merlín y hechizo de Morgana que consiguieron traer a esa niña con vida. Siendo un clon homúnculo de la misma Arturia, por lo cual ella al final no era una humana y tenía un tiempo de vida mucho más corto, pero unas habilidades y crecimiento más alto de lo normal. Ella, al igual que su madre, compartían una misma obsesión, que era que sí o sí fuese el siguiente heredero a este trono. Mientras que su madre quería que lo hiciera de la forma incorrecta, tratando de robarle el puesto por la fuerza derrotando al rey, en cambio ella no podía hacerlo porque admiraba a esa persona. Es por eso que entrenó día tras día su espada para mejorar sus habilidades y defender de la forma que era la correcta, el camino de los caballeros. Pero su madre actuó de nuevo para decirle cómo es que Mordred nació, pensando que de esta forma ella perdería toda la inocencia que estaba teniendo hasta ahora, con esos ideales tan nobles y tan contradictorios a lo que Morgana buscaba. Morgana le inculcó de que por su propio nacimiento, al saber de la identidad de el rey, es que nunca podría ser el que liderara Camelot por estar sucia desde su propio nacimiento, siendo al principio una motivación y felicidad aún más grande para Mordred porque llevaba toda su vida arrepintiéndose de cómo fue su crianza. Pero el hecho de no verse humana y tener descendencia del rey le daba orgullo, sintiéndose aún más confiada de ser apta en todos los aspectos para llevar ese reino. Al inicio se nos hace una demostración del resentimiento que tiene hacia todo lo relacionado con la mesa redonda este personaje, destruyendo el pedazo de mesa con la que fue invocada como catalizador porque no quiere tener nada que ver con ellos. Mordred fue rechazada al trono por unas razones que más tarde traerían confusiones, ya que Arturia nunca fue capaz de hablar con ella sobre el por qué no le dejó que se quedara con este reino. Ella pensó que fue por el resentimiento que tenía su padre con su madre Morgana, haciendo que todo el esfuerzo que haya hecho para volverse fuerte o que hiciese no serviría de nada porque ese rencor seguiría estando ahí. Y esto es muy bueno porque hace que todo sea parte de la manipulación de su propia madre y que por culpa de esta, alguien que simplemente se dedicó a nacer y sobrevivir deba pagar las consecuencias de que su madre quisiera el poder por naturaleza, teniendo que verse como alguien sucia que debía esconder su rostro desde el día en el que salió al mundo. Esto es maravilloso y para mí sin duda hace que Mordred sea uno de los mejores personajes de todo Fate, y es que al final toda la venganza que quería cometer al principio y que más tarde nos acaban de concluir no solo está justificada, sino que es totalmente excelente. Varios sucesos en la mesa redonda extendieron lo que era la desconfianza hacia el propio rey por su forma de hacer las cosas, teniendo como dos grandes golpes importantes para esto tanto lo de su hija como lo del romance de Lancelot. Siendo que ocurrió una lucha de poder interna una vez el rey partió de su viaje durante un tiempo, ocupando el puesto de líder de dicha rebelión el caballero rechazado por su origen hacia el descontento del liderazgo de Arturia en aquella época, lo que causaría también una de las mejores escenas de todo Fate y parte del desarrollo en Arturia, Fate Zero y Unlimited Blade Wars, para hacerla sin duda uno de los mejores personajes de todo el anime. Todo acabó en una colina al atardecer, luchando padre e hijo para decidir el destino del reino de Camelot,
Un duelo que era esperado porque teníamos esa intriga de por qué realmente Arturia no quiso darle el trono a alguien que sí lo merecía pese a su propio linaje. Mordred le señaló una cosa que era totalmente cierto, y es que aquello por lo que estaban luchando había sido totalmente destruido por esa guerra tan absurda. Ya únicamente quedaban muchísimos cadáveres a la espalda de Arturia y Mordred por la toma de sus propias decisiones. Ambas podrían buscar que el culpable fuese la otra, pero al final ambos bandos se pelearon porque cada una tenía su propia forma de ver y hacer las cosas. Y Mordred hizo más esto por un problema familiar de no ser aceptada por su progenitor que por el bien del propio reino porque quisiera ser el líder por ella misma. Y al final se nos cuenta y demuestra con esta pelea que si Arturia nunca le dio el puesto fue porque no era apta para este. Podríamos decir que es cierto que en habilidades tenía de sobra para serlo, pero Mordred empieza a cambiar conforme su madre le manipula para que obtenga el trono. Y es que al final, como os he dicho, no busca liderar Camelot, sino la aceptación de su propio padre a la fuerza y méritos porque ella misma ha conseguido. Pero Arturia no la despreciaba ni nada, únicamente que parecía que quería que se diese cuenta de cuánto errónea era esa forma de pensar de que si era el rey su padre estaría más orgullosa. Teniendo Mordred un final que no era digno para alguien tan noble y tan carente de amor paternal que no pudo ni cumplir su último deseo antes de morir. Ella lo último que quiso hacer una vez fue atravesada por la lanza de Arturia era tocar al menos una vez a su padre, pero ni siquiera ese deseo tan fácil de cumplir pudo hacerlo. Al menos lo único que les queda es que ambos acabaron con la vida del uno y el otro muriendo en el mismo triste y destrozado lugar que tanto querían proteger. Este pasado sin duda es excelente porque hace que Mordred se convierta en quien muestra ser durante toda la serie. Y es que al final vemos a alguien que tiene un pensamiento distinto y parecido a la vez de su padre, por ejemplo, en cómo proteger a los humanos. Mientras que su padre estuvo pensando en todo Fate Zero que lo correcto era cargar con toda ella sola y hacer lo que normalmente era lo correcto, Mordred difería de esto último, y es que ella sí asumía al igual que Arturia la responsabilidad de todo lo que ocurra por sus decisiones, pero eso no impedía que haría lo que ella quisiera hacer. Para mí la forma que tiene Mordred de gobernar es como si mezclas a Skandar con Saber en Fate Zero, y no es mala ya que ambos tenían mucha razón en sus discursos, porque un rey llorando y riendo con el pueblo no va a hacer que esto les salve. En sus momentos finales Mordred recuerda algo muy importante que nos hace ver que lo que Arturia nos había mencionado sobre el ser el rey en Mordred. Ella no se ve capaz de levantar a Excalibur teniendo dudas sobre si podrá hacerlo realmente o no, o si quiere asumir las consecuencias de llevarla. En cambio, Arturia nunca dudó y fue decisiva al tomarla porque la gente que quería proteger podía sonreír gracias a ella. Ese es el factor principal que el autor nos intenta decir para que veamos que Mordred no era apta para ello. Y es que un rey no puede dudar ante este tipo de situaciones. Debe ser alguien firme con lo que haga y el por qué lo quiere hacer asumiendo este tipo de riesgos para dar confianza de sus métodos a la gente que lo quiera seguir. Ella misma acepta en su final que el ser el rey era únicamente una tapadera para engañarse a sí misma, por no querer aceptar que lo que quería en verdad era aliviar esa soledad que provocaba el puesto en su padre, y el rechazo a esos sentimientos humanos por el bien de todo un reino. Aceptando el puesto finalmente, su padre hubiese sido liberado pudiendo gozar de lo que una persona debería poder, y como nos dice en una frase, ella estaba bien recogiendo lo que esa persona tiraba. Sin duda debo decir que para mí en los Fate que me he visto entra sin duda en top 5 personajes sí o sí, ya que es increíblemente bueno cómo de bien se trata por una parte por los sentimientos que le provoca el querer ser rey, como los que verdaderamente tenía y no quería aceptar porque ella había estado jugando tanto con odio que no se acordaba de lo que era el amor que anhelaba. Espero que os haya gustado este análisis y recordad que podéis decirme un personaje del cual queráis un vídeo y el más votado será el que traiga. Nos vemos en la próxima.